Las campanas de la iglesia ya habían dejado de sonar. El sol se escondía detrás de nubes pesadas, y un viento agudo levantaba el polvo a lo largo del sendero de piedra del cementerio. Los dolientes se alineaban en silencio, sus paraguas negros temblaban, no por la lluvia, sino por algo que no se decía. Un tipo de peso, como si la tierra misma supiera que esto no era solo un funeral. Y entonces, un sonido rompió el silencio. Un grito, pero no humano. Un caballo. Un relincho tan crudo, tan lleno de angustia, que todas las cabezas se giraron. Algunos soltaron un suspiro. Otros retrocedieron. Ella estaba ahí. Tormenta. Una yegua de pelaje oscuro, con una cicatriz plateada en la mandíbula y unos ojos salvajes que ardían con algo que nadie podía nombrar. No se suponía que estuviera suelta. La habían atado detrás del granero, lejos del cementerio. Pero había venido. Corriendo. Galopando como fuego. Antes de que alguien pudiera detenerla, llegó hasta el ataúd. La caja de madera reposaba al borde de la tumba, cubierta de flores, rodeada de duelo. Y ella, Tormenta, se plantó frente a él, el pecho agitado, los ojos abiertos de par en par. Entonces, se alzó. Y con un grito furioso, golpeó el ataúd con sus cascos. Una vez. 2 veces. La madera crujió. Se escucharon jadeos. Alguien gritó, aparten al caballo. Pero nadie se movió. Porque Tormenta no atacaba por locura. Era otra cosa. Algo más profundo. Algo sagrado. Miró hacia el ataúd como si escuchara. Sus orejas se movieron. Su cuerpo se congeló. Y luego, relinchó otra vez, más fuerte esta vez, como si suplicara que escucharan. El sacerdote dejó caer su libro. La viuda cayó de rodillas. Tormenta golpeó el ataúd una vez más. Y esta vez, se rompió. Un pedazo de madera cayó. Y desde dentro, un sonido débil. Como un suspiro. Un murmullo. Una mujer se llevó la mano al pecho. Otra gritó. Todos se echaron hacia atrás. Y el sacerdote, pálido como las lápidas a su alrededor, dio un paso al frente y dijo con voz temblorosa. Hay alguien que aún respira ahí dentro. Silencio. Ojos abiertos. Bocas entreabiertas. Los vivos se habían reunido para enterrar a un muerto. Pero el caballo había sentido algo que nadie más percibió. Ella no vino a llorar. Vino a detener un error. Vino a salvarlo. Su nombre era Elías Ortega. Un campesino. Un alma tranquila. El tipo de hombre que no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso, como la tierra en la palma, cálida y sincera. Había vivido toda su vida en los márgenes de San Miguel, un polvoriento pueblito escondido entre colinas ondulantes y senderos olvidados. Nunca se casó. No tuvo hijos. Pero no estaba solo. Porque desde hacía 13 años, tenía a Tormenta. Un caballo como ningún otro que hubiera conocido. Ella llegó a él como un rescate, medio salvaje, medio muerta de hambre, temblando en una quebrada tras una inundación que casi la arrastra por completo. El veterinario le dijo que no se molestara. Está rota, dijo. No se puede confiar en una así. Pero Elías vio algo diferente. No solo dolor. No solo miedo. Lucha. Ese día, se quedó bajo la lluvia con la mano extendida, esperando. Y cuando ella finalmente dio un paso, cubierta de lodo, cojeando, con los ojos llenos de tormentas, él la nombró ahí mismo. Tormenta, susurró. Y desde entonces, ella nunca se alejó de su lado. Trabajaron la tierra juntos. Sanaron juntos. Él le hablaba como se habla con los viejos amigos. Al amanecer, cabalgaban por el sendero del valle. Al atardecer, le daba manzanas y se sentaba junto a su establo, tarareando canciones heredadas de su abuelo. Ella conocía el sonido de sus pasos. Él entendía cada uno de sus gestos. Y aunque otros decían que Elías ya había perdido demasiado, sus padres, su hermano en aquel accidente, incluso su fuerza con la edad, Tormenta seguía ahí. Inmóvil. Leal. Velando por él como una sombra con aliento.
Hasta la semana pasada. La mañana había empezado como cualquier otra. Brisa fresca. Gallos cantando. El aroma de la tierra caliente. Pero algo no estaba bien. Elías lo sintió en el pecho, una punzada que no se iba. No le dijo a nadie. No quería preocupar. Ensilló a Tormenta. Alimentó a las gallinas. Sacó agua del pozo. Y al mediodía, cayó al suelo, junto al manzano que él mismo había plantado hacía 40 años. Dijeron que fue el corazón. Repentino. Tranquilo. Pero Tormenta sabía la verdad. Se quedó junto a su cuerpo por horas, empujándolo con el hocico, caminando en círculos, escarbando el suelo. No se movió cuando vinieron a levantarlo. No comió al día siguiente. Ni bebió agua el que siguió. 3 días después, cuando la ataron detrás del granero para el funeral. Ella esperó, mirando la casa, mirando el camino, como si supiera que esa despedida no debía suceder. Ahora, de vuelta al presente, la gente se reunió alrededor del ataúd, algunos llorando, otros paralizados por el asombro. Algunos ya comenzaban a rezar, pero sus palabras se desvanecieron. Porque el ataúd se estaba moviendo. El hombre al que habían enterrado en silencio estaba respirando. 2 jóvenes retiraron con cuidado la tapa del todo. Y ahí estaba él, Elías, pálido, débil, cubierto de sudor. Pero su pecho subía y bajaba. Sus párpados temblaban. Sus labios se movían. Nadie podía creerlo, excepto ella. Tormenta permanecía inmóvil, como esperando a que los demás entendieran. El doctor del pueblo corrió hacia adelante, empujando entre la multitud. Puso los dedos sobre la muñeca de Elías. Revisó su pulso. Observó su pecho. Y entonces, lentamente, sus ojos se agrandaron. «Está vivo», dijo el doctor, casi atragantado por las palabras. Estaba en un estado de catalepsia, su cuerpo se apagó, como un coma profundo. Lo confundimos con la muerte. Elías se movió ligeramente, sus ojos se abrieron a medias. Miró a su alrededor, confundido, entrecerrando los ojos ante la maraña de rostros. Hasta que la vio. Tormenta. Y la más leve sonrisa se dibujó en la comisura de su boca. Su voz era casi un suspiro, pero todos lo escucharon. «Buena chica». Tormenta retrocedió un paso, su cuerpo temblaba, pero no por miedo. Por alivio. Ella lo había traído de vuelta. Ella lo había salvado. El mundo no sabía qué hacer con un hombre que había regresado de entre los muertos. Elías Ortega yacía sobre un viejo catre en la capilla del pueblo, envuelto en cobijas de lana, con una capa de sudor frío pegada a su frente. Su respiración era entrecortada, irregular. A su lado estaba el doctor del pueblo, el doctor Ferrera, con el ceño fruncido, secándole la cara y tomándole el pulso cada pocos minutos. Tormenta permanecía de pie en la puerta abierta de la capilla, las orejas en movimiento, los ojos fijos en el hombre del catre. No se había movido de ese lugar desde que lo trajeron. No necesitaba cuerda. No necesitaba permiso. Sabía dónde pertenecía. Afuera, el cementerio seguía a medio cavar. La tumba abierta. El ataúd roto e inútil. Los aldeanos murmuraban en círculos de asombro. Algunos lloraban. Otros se persignaban una y otra vez. Unos decían que había sido un milagro. Otros no estaban tan seguros. ¿Qué clase de criatura siente la vida de esa manera?, preguntó alguien. Una maldita, murmuró otro. Pero lo dijeron en voz baja, porque aunque le temían, también la respetaban. Tormenta había hecho lo que nadie más pudo. Había traído de vuelta a Elías. O al menos, la parte de él que aún quedaba aquí. Dentro de la capilla, el doctor levantó la vista y suspiró. Está estable, por ahora. Pero débil. Su corazón late de forma irregular. Necesita atención real. ¿Lo llevamos al hospital de la ciudad?, preguntó Andrés, el carpintero del pueblo que había ayudado a abrir el ataúd. El doctor Ferrera negó con la cabeza. Demasiado lejos. Demasiado riesgoso.
El impacto podría matarlo. Elías se movió. Sus labios se agitaron. Un susurro apenas audible. Tormenta. Ella dio un paso al frente, cruzando el umbral de piedra lentamente, sus cascos resonando suaves sobre el suelo. La habitación se quedó en silencio. Se detuvo junto a él, bajó la cabeza y apoyó suavemente el hocico sobre su hombro. La mano de Elías se estremeció y se alzó para tocarla. La sala entera contuvo el aliento. Él la tocó. Apenas. Sus dedos rozando su pelaje áspero. Pero fue suficiente. Tormenta cerró los ojos. Y Elías, también. Esa noche, el sacerdote del pueblo pospuso la ceremonia del entierro. El ataúd permaneció donde se había abierto, las flores esparcidas por el viento. Velas titilaban alrededor de la capilla. La gente trajo sopa, té, remedios antiguos, oraciones. Pero Elías aún estaba al borde. El doctor temía que su cuerpo no resistiera. Está demasiado débil. Sus músculos se han atrofiado. Y algo más, algo en sus ojos, murmuró bajando la voz, es como si una parte de él no hubiera regresado. Tormenta no comió esa noche. Tampoco bebió. Montó guardia. Cada vez que Elías se quejaba o se agitaba, ella presionaba el hocico contra su pecho o su costado, y su respiración se calmaba. Como si su sola presencia lo anclara al mundo. Nadie podía explicarlo. Pero ya nadie lo cuestionaba. Al tercer día, Elías pronunció su primera frase completa. ¿Por qué los detuviste? La habitación estaba en silencio. Solo el sonido del viento rozando las ventanas de la capilla. Andrés levantó la vista desde la silla junto a él. ¿A quién, tío?, preguntó. Elías giró la cabeza, los ojos parpadeando con lentitud. Tormenta, susurró. Ella detuvo el funeral. Los ojos de Andrés se llenaron de lágrimas. No habías muerto. Ella lo sabía. Elías cerró los ojos de nuevo, los labios temblando. Lo escuché todo, dijo tras una larga pausa. Las oraciones. El llanto. El sonido de la tierra cayendo sobre la madera. La habitación se volvió fría. No podía moverme, dijo. Pero estaba ahí. Atrapado por dentro. Gritando en mi mente. Gritando tan fuerte que creí volverme loco. Y entonces, su voz se quebró. Hasta que la oí. Tormenta. El sonido que rompió su oscuridad como un rayo partiendo el cielo negro. Ella me trajo de vuelta, susurró Elías. Pero afuera de la capilla, no todos lo vieron como una salvación. En el café del pueblo, los susurros se convirtieron en advertencias. Ese caballo no es natural. Rompió un ataúd, ¿quién hace eso? Tal vez él no debía volver. El miedo creció en silencio. No por odio, sino por lo desconocido. Decían que Elías había vuelto mal, distinto, y que el caballo era parte de eso. Algunos aseguraban que su alma se había ido y nunca regresó. Otros afirmaban que Tormenta estaba maldita, una bestia portadora de espíritus antiguos. Las mismas personas que antes admiraban el vínculo entre hombre y caballo, ahora mantenían la distancia. Mientras tanto, Tormenta se negó a dejar el lado de Elías. Lo siguió cuando finalmente lo trasladaron a su pequeña casa de adobe 2 días después. Se acostó junto a su cama como un perro guardián. Lo protegió durante las largas y silenciosas noches. Elías, aunque frágil, empezó a comer, a beber, a respirar más profundo. Pero en sus ojos persistía algo, una mirada lejana. Como si el mundo a su alrededor aún no se sintiera real. Vi algo, le dijo una tarde a Andrés. Antes de que ella me encontrara. ¿Como un sueño? No, como un lugar. Frío. Silencioso. Como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Miró por la ventana hacia Tormenta, que pastaba cerca. Ella desgarró ese silencio. Tragó saliva. Y ese silencio quiere llevarme de vuelta. Esa noche, una tormenta cayó sobre las colinas, irónicamente, la primera desde el regreso de Elías.
Los relámpagos cruzaban los campos. La lluvia golpeaba los techos con furia. Y Tormenta entró en pánico. Se alzó. Relinchó. Corrió en círculos. Elías se levantó con esfuerzo, aferrándose al marco de la ventana. ¿Qué pasa?, susurró, la voz aún ronca. Los relinchos de Tormenta cortaban el viento como una advertencia. Y entonces, se fue la luz. Todo el pueblo quedó sumido en la oscuridad. Y desde los campos, un grito. No era un caballo, ni un humano. Era otra cosa. Y Tormenta se giró hacia las colinas, como si supiera lo que venía. El grito proveniente de las colinas quedó suspendido en el aire, como una maldición. No era una voz. No era un aullido. Era otra cosa. Algo frío y vacío, como viento corriendo por una tumba hueca. Tormenta se quedó inmóvil bajo el aguacero, empapada hasta los huesos, los músculos tensos, las orejas hacia atrás. Miraba a lo lejos, rígida, alerta, con los hollares abiertos como si oliera algo que nadie más podía percibir. Dentro de la casa, Elías temblaba. Se aferraba al marco de la ventana con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su respiración se cortaba. Su rostro, ya pálido, se volvió fantasmal. ¿Qué es eso?, susurró Andrés detrás de él. Elías no respondió. No podía. Estaba mirando a Tormenta. Porque aunque el viento sacudía los árboles con furia, aunque la tormenta rugía como 1000 puños sobre los techos, Tormenta permanecía completamente quieta. Hasta que, de pronto, se giró y salió disparada. No huyendo, sino hacia las colinas. Y se fue. Andrés gritó su nombre y corrió tras ella, resbalando en los escalones embarrados. Elías lo siguió tambaleándose, con las piernas como gelatina. El doctor le gritó que se detuviera, pero no escuchó. Su bastón se hundía en el lodo, su aliento era entrecortado, pero seguía adelante. Porque algo andaba mal. Lo sentía en los huesos. Los mismos huesos que una vez lo traicionaron. Los mismos que Tormenta había devuelto a la vida. Y ahora le gritaban que la siguiera. Cuando Andrés regresó, empapado y temblando, Tormenta ya no estaba a la vista. Se fue, dijo sin aliento. Corrió hacia las colinas. Hacia el bosque viejo. Elías no dijo nada por un largo momento. Luego, en voz baja, con la lluvia escurriendo por su frente. Me está protegiendo otra vez. A la mañana siguiente, el sol salió como si nada hubiera ocurrido. Cielo azul. Pájaros cantando. Calma. Pero Tormenta no regresó. Elías se sentó en el porche por horas, mirando el camino. Llamándola por su nombre. Silbando como lo hacía cada vez que le tocaba comer. Nada. Los murmullos volvieron entre los aldeanos. Viejas leyendas empezaron a resurgir en los labios. Relatos de animales que caminaban entre mundos, caballos que cargaban espíritus, bestias que anunciaban la muerte. No era solo una yegua, dijo una anciana. Es una guía. Algunos pensaban que Elías había sido arrancado de la tumba por algo que no pertenecía a este mundo. Y que Tormenta había ido a pagar el precio. Pero Elías no creía eso. Él solo creía en una cosa. Su lealtad. Durante 2 días, Tormenta no regresó. Y la fuerza de Elías empezó a desvanecerse otra vez. Apenas comía. Apenas dormía. Su piel se enfriaba. Su voz se volvía débil. El doctor Ferrera frunció el ceño. Está empeorando otra vez. Rápidamente. Como si, hizo una pausa, buscando las palabras, como si le hubieran quitado algo esencial. Andrés se quedó a su lado. Los vecinos trajeron sopas, mantas, oraciones. Pero nada funcionaba. Nada podía reemplazarla. Y entonces, en la tercera noche, Tormenta regresó. Herida. Temblando. Pero viva. Apareció al borde del potrero justo antes del amanecer, los flancos raspados, el lodo pegado a su pelaje, le faltaba una herradura. Y en sus ojos, había algo que Elías nunca había visto antes. Terror. Y lealtad. Caminaba con una leve cojera,
cada paso era un esfuerzo, pero no se detuvo hasta llegar al porche. Elías, casi inconsciente, abrió los ojos. Y sonrió. Tormenta dejó escapar un relincho suave y bajó la cabeza hacia él. Y al sentir su aliento rozar sus dedos, Elías exhaló profundamente, como si soltara algo que llevaba demasiado tiempo cargando. Andrés sollozaba detrás de ellos. Volvió, susurró. Volvió por ti. El doctor llegó más tarde esa mañana. Examinó en silencio las heridas de Tormenta, luego los signos vitales de Elías. Cuando levantó la vista, tenía los ojos bien abiertos. Su pulso es más fuerte. Está recuperando el color del rostro. Y efectivamente, era cierto. Elías respiraba más profundo. Su piel se sentía más cálida. Sus labios estaban rojos de nuevo. Ella trajo algo consigo, susurró el doctor. Algo que no podemos explicar. Pero Elías no dijo nada. Solo estiró la mano hacia Tormenta, sus dedos rozando apenas su crin. Y ella, golpeada, cojeando, con la mirada cansada, permaneció tan inmóvil como una estatua. En los días que siguieron, Tormenta se negó a salir del patio. No pastaba lejos. No dormía en el granero. Se mantenía cerca. Incluso cuando los aldeanos se acercaron, ofreciendo frutas, flores y disculpas en susurros por haber dudado de ella, Tormenta se mantuvo a distancia. No confiaba en nadie, excepto en Elías. Y él se fortalecía con cada hora. Al final de la semana, ya podía caminar otra vez, pasos lentos y cuidadosos, pero pasos al fin. La mañana de su primer paseo hasta el manzano, Tormenta lo siguió como una escolta silenciosa. Él se detuvo bajo sus ramas, el mismo árbol donde su corazón una vez lo traicionó. Debí morir aquí, dijo en voz baja. Tormenta no se movió. Pero no me dejaste. Él se giró lentamente, mirándola a los ojos. ¿Qué viste allá afuera?, preguntó. Tormenta parpadeó despacio. Luego empujó suavemente su pecho con el hocico. Como diciendo, no preguntes lo que vi. Solo entiende que elegí volver. Y Elías asintió. Porque lo entendía. A veces, el amor no necesita palabras. A veces, la lealtad no hace preguntas. El viento era suave esa mañana. El sol colgaba bajo en el cielo, bañando todo en un tono dorado. Las hojas del manzano susurraban encima de ellos, y por un momento, no había muerte, ni susurros, ni miedo. Solo un hombre y su yegua. Elías se mantenía de pie con una mano apoyada en el cuello de Tormenta, y la otra sobre la corteza del árbol que casi había marcado su tumba. Me trajiste de vuelta, susurró. Para que terminara algo. Aún no sé qué, pero lo encontraré. Tormenta no parpadeó. Se quedó inmóvil, con los ojos clavados en los suyos, como si comprendiera el peso del momento. Y así, la sanación comenzó. Los primeros días fueron lentos. Elías apenas podía levantar un balde. Sus piernas cedían después de 10 pasos. Pero cada mañana, lo intentaba otra vez. Y cada mañana, Tormenta caminaba a su lado, nunca adelante, nunca atrás. Siempre al mismo paso. Los vecinos comenzaron a volver a la granja, trayendo pan fresco, comidas calientes, incluso libros. Algunos se ofrecían a ayudar con los animales, otros solo se sentaban cerca, sin saber bien qué decir. Porque la verdad es que no venían por Elías. Venían por Tormenta. La yegua que detuvo un funeral. La que rompió el silencio de la muerte. La que, de algún modo, sabía. Una tarde, un niño de no más de 10 años se acercó a la cerca del potrero con una manzana roja en la mano. Tormenta lo notó. Dio un paso adelante con cautela, las orejas erguidas, aún cojeando un poco. El niño temblaba, inseguro, hasta que Elías apareció detrás de él. No muerde, dijo suavemente. Pero sabrás si tienes miedo. El niño extendió la manzana. Tormenta la olfateó. Luego la tomó con delicadeza de su palma. El niño rió, no fuerte, solo un soplo de asombro. Desde ese día, otros comenzaron a venir. Calladamente. Con respeto. Y poco a poco,
Tormenta los dejó entrar. No del todo. Aún no. Pero lo suficiente. Cada amanecer traía una pequeña victoria. Elías caminaba más lejos. Las heridas de Tormenta empezaban a formar costras y sanar. El granero se limpiaba. Las gallinas eran alimentadas. Los campos empezaban a respirar otra vez. Una mañana, Elías colocó una silla sobre el lomo de Tormenta, no para montarla, sino para recordarle. Para recordarse a sí mismo. Aún somos nosotros, dijo, cepillando su crin. No hemos perdido eso. Y aunque no subió, Tormenta se mantuvo erguida, con la cabeza más alta que en días. Estaban regresando. Juntos. Pero no todas las heridas sanan al mismo ritmo. A veces, en mitad de la noche, Elías despertaba empapado en sudor, el corazón latiendo con fuerza, el aliento atrapado en su garganta. Volvía a oír el golpe de la tierra, el crujido de la madera del ataúd, el grito desde las colinas. Y Tormenta, siempre atenta, empujaba la puerta con el hocico y se quedaba junto a su cama hasta que el temblor desaparecía. Él nunca preguntó como siempre lo sabía. No lo necesitaba. Ella era parte de su latido ahora. El pulso que la muerte no pudo robar. El doctor Ferrera lo visitaba cada pocos días, asombrado por la recuperación de Elías. «Has sanado más rápido de lo que he visto en toda mi vida», dijo, tomándole la muñeca. «Es casi antinatural». Elías solo sonrió. «No es antinatural», respondió. «Es irrompible». La noticia del milagro viajó más allá del pueblo. Un día llegó un periodista de la ciudad. Luego 2 más. Un equipo de cámara pidió grabar a Tormenta. Un hombre de la universidad ofreció dinero para estudiarla. Elías los rechazó a todos. «Ella no es un objeto de estudio», les dijo. «Es un alma». Pero la atención trajo otros tipos de ojos. Curiosos. Sospechosos. Y aunque nadie lo decía en voz alta, crecía una inquietud. Algunos comenzaron a preguntarse: ¿y si ella no hubiera detenido el funeral? ¿Y si hubiera tardado un poco más? ¿Y si el ataúd nunca se hubiera abierto? El pueblo habría enterrado a un hombre vivo. Y nadie, ni siquiera el doctor, podía explicar cómo lo supo. Una noche, mientras las estrellas brotaban en el cielo, Elías se sentó junto a Tormenta al borde del potrero. Ya era más fuerte, no completamente, pero sí firme. Suficiente para sentir el viento en la piel y respirar sin dolor. «Siempre fuiste más que una yegua», dijo. «Solo que no lo vi completamente hasta ahora». Tormenta rozó su hombro con el hocico. Él miró las estrellas. «Quizás viste que me estaba perdiendo y te negaste a soltarme». Se volvió hacia ella. «Quizás no solo estamos sanando, quizás nos están preparando para algo más». Las orejas de Tormenta se movieron al oír un trueno lejano. Y Elías lo sintió también. Un escalofrío en el viento. Una presión en el aire. El mundo había vuelto a quedarse en silencio. Demasiado silencio. Y en lo más profundo de su pecho, el silencio volvió a moverse. El silencio volvió antes de la tormenta. No el tipo de silencio que se escucha, sino el que se siente. En los huesos, en la respiración, en la forma en que el viento se detiene, esperando. Elías estaba sentado junto a Tormenta bajo la luz de la luna, con la mano descansando en su hombro. Los músculos de ella estaban tensos. Las orejas hacia atrás. Un rumor grave resonó a lo lejos. No era trueno. Eran cascos. Docenas de ellos. Elías se incorporó lentamente, su cuerpo rígido pero alerta. «Tormenta», susurró. Ella ya miraba hacia la colina. Y entonces, luces, voces, figuras, llegando rápido. En cuestión de minutos, el patio se llenó de extraños. Hombres con uniformes. Un camión del gobierno local. Una furgoneta con el logo del Instituto Veterinario Nacional. Tormenta dio un paso al frente, defensiva, colocándose entre la entrada y Elías. «¿Qué es esto?», preguntó Elías desde la puerta, su voz hecha de grava y fuego. Uno de los oficiales se acercó.
Llevaba una tabla de clip, una placa, una sonrisa ensayada que no llegaba a los ojos. Hemos recibido múltiples reportes, dijo. Comportamiento animal inusual. Alegaciones de agresión. Preocupaciones médicas. Ella no es agresiva, gruñó Elías. Es una heroína. El hombre arqueó una ceja. Señor, el animal en cuestión interrumpió un funeral, destruyó propiedad y, si creemos los rumores, reaccionó ante la muerte. Una pausa. O algo peor. Elías dio un paso al frente. Tormenta se movió con él, hombro a hombro. Ella me salvó la vida. El hombre no parpadeó. Puede ser. Pero nos han pedido retirarla. Para pruebas. Para observación. Hay preocupaciones. La palabra quedó flotando en el aire, como humo. Los aldeanos se habían reunido tras la cerca, observando en silencio. Algunos negaban con la cabeza. Otros bajaban la mirada. Solo unos pocos se atrevieron a hablar. Ella no es peligrosa, gritó un niño, el mismo que una vez le dio la manzana. Es un milagro, exclamó una anciana cerca de la entrada. Pero nada de eso importó. Los oficiales abrieron el remolque. La rampa cayó con un golpe metálico. Tormenta se tensó. Y Elías colapsó. Cayó de rodillas, repentinamente pálido, sujetándose el pecho. Elías. Andrés corrió desde la multitud, atrapándolo justo antes de que tocara el suelo. Tormenta relinchó, alto, desesperado, y retrocedió hacia él. El doctor Ferrera empujó entre los oficiales, arrodillándose junto a Elías. Su corazón, otra vez. Se está apagando. El oficial principal dudó. Tenemos que retirar al animal. No, gritó el doctor. Si la tocan, lo matan. Tormenta se interpuso entre todos ellos, el cuerpo temblando, los ojos abiertos. Y entonces, hizo algo que nadie esperaba. Se agachó. Primero las patas delanteras, luego las traseras. Hasta quedar recostada. Junto a Elías. Como si lo estuviera anclando a este mundo. Su respiración se estabilizó. El color volvió a su rostro. Y el doctor susurró. Ella lo está estabilizando. Un milagro. En tiempo real. Pero no todos lo creyeron. No podemos dejar que un pueblo dicte políticas, dijo el oficial por radio. Volveremos con una orden judicial. Y se marcharon, no con tormenta, pero sí con una amenaza. Esa noche, Elías no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, Tormenta descansaba justo afuera, su lomo visible bajo las estrellas. Van a volver, le dijo a Andrés. Lo sé. Se la van a llevar. Andrés apartó la mirada. La voz de Elías se quebró. Piensan que es peligrosa, que es antinatural, pero es la única razón por la que sigo con vida. Y en voz baja. Tal vez, eso es lo que les asusta. A la mañana siguiente, Tormenta ya no estaba. La puerta del corral había sido empujada. Sus huellas llevaban al bosque. Elías miró el rastro en silencio. Se había ido otra vez. No por miedo, sino por instinto. Para protegerlo. Para alejar el peligro. Al mediodía, la noticia se había esparcido. Tormenta estaba desaparecida. Elías se negó a comer. Se negó a hablar. Andrés salió a caballo a buscar por el valle. También los niños del pueblo. También el doctor Ferrera. Nada. Hasta poco antes del atardecer. Andrés regresó, sin aliento. La encontré. Elías se puso de pie. No está lejos. Cerca del lecho del río. Pero, no está sola. ¿Qué quieres decir? Andrés bajó la mirada. Está acorralada. Elías no esperó. Tomó su abrigo, su bastón, su fuerza, y caminó. El sol estaba bajo cuando llegaron al río. Tormenta estaba junto al borde. Sangre en el hombro, una herida en el costado. Dos hombres con uniformes la rodeaban con pértigas. Bastones eléctricos. Aléjense de ella, gritó Elías.
Ellos se giraron. Pero también lo hizo Tormenta. Lo vio. Y a pesar del dolor, corrió hacia él, directo a sus brazos. Los hombres no la siguieron. Solo observaron. Porque en ese momento, hombre y yegua, ensangrentados y sin aliento, nada se sentía ordinario. Se sentía antiguo. Se sentía sagrado. Se sentía final. Elías miró a los oficiales. Ella viene a casa conmigo. Pero señor, ella no es un peligro. Dio un paso más cerca. Ella es la razón por la que aún respiro. Si se la llevan, se están llevando mi vida con ella. Los hombres dudaron. Y se marcharon. Tormenta se recostó contra él. Él acarició su crin. ¿Volviste otra vez? Ella parpadeó despacio. Y Elías, con una voz rota pero viva, susurró. Siempre lo haces. El regreso desde el río fue lento. Tormenta se apoyaba en Elías con cada paso, su peso temblaba bajo él, y él la sostenía como si llevara el cielo entero sobre los hombros. Sus propias piernas apenas eran firmes, pero juntos, avanzaban. Paso a paso. Respiro a respiro. Detrás de ellos, Andrés caminaba en silencio, con la camisa manchada de tierra y los ojos abiertos por lo que acababa de presenciar. El sol se ocultaba en el horizonte. Las primeras estrellas parpadeaban en el cielo oscurecido. Y el camino de regreso a casa, aunque conocido, se sentía sagrado. No era solo un regreso. Era una resurrección. Los aldeanos se habían reunido junto a la cerca al verlos llegar. Alguien soltó un suspiro. Otros comenzaron a llorar. Nadie habló al principio. Nadie se atrevía a romper el silencio. Hasta que, el niño con la manzana roja volvió a dar un paso al frente. Esta vez llevaba otra, con ambas manos, y dijo en voz baja. Sigue siendo nuestro milagro. Tormenta alzó la cabeza, cruzó su mirada con la del niño y dio un paso tembloroso hacia él. Tomó la manzana con delicadeza, como si no fuera solo fruta, sino confianza. Y en ese momento, la multitud soltó un suspiro colectivo. Algunos asintieron. Otros sollozaron. Porque ahora lo entendían. Tormenta no solo había salvado a Elías una vez. Los había salvado a todos. Les había recordado lo que significa la lealtad en su forma más pura. Esa noche, Elías se negó a dormir en su cama. Sacó una vieja manta de lana del armario y cojeó hasta el establo. Buscó el rincón más limpio de heno y se acostó junto a Tormenta. No volveré a dejarte sola, susurró. No después de todo esto. Tormenta exhaló lentamente, su cuerpo finalmente se relajaba por primera vez en días. Juntos, en ese silencioso establo, con las estrellas arriba y el heno debajo, encontraron la paz. Y por primera vez en mucho tiempo, Elías durmió sin soñar con tierra. La mañana trajo luz. Pero también preguntas. Volvieron las camionetas de prensa. Un dron zumbaba sobre el campo. Y llegó otra carta, esta oficial, sellada y fría. Era una citación judicial. Querían que Tormenta fuera evaluada por profesionales. Que la pusieran bajo observación. La llamaban una anomalía pública. Elías la llamaba familia. Se sentó en la mesa, carta en mano, y le dijo en voz baja a Andrés. Ellos no ven lo que ella es. Solo ven lo que temen. Andrés asintió. Entonces, se lo mostraremos. En el transcurso de una semana, Elías escribió docenas de cartas. A medios de comunicación. A grupos de defensa animal. A universidades que creían en la ciencia, pero también en los milagros. Contó la historia completa de Tormenta. Cada detalle, cada latido, y el mundo comenzó a escuchar. Personas de todo el país enviaron mensajes de apoyo. Artistas pintaron a Tormenta. Poetas escribieron sobre su lealtad. Una mujer en Argentina dijo que Tormenta le recordaba al caballo que una vez salvó a su padre durante una inundación. Un niño en California escribió que quería crecer y ser el tipo de hombre digno de una yegua como ella. Tormenta se había convertido en un símbolo. No del miedo,
sino de la fe. Cuando llegó el día del juicio, Elías no fue en auto, ni a pie. Fue con tormenta. Ella aún sanaba, aún cojeaba, pero caminaba con orgullo. Y cuando el juez preguntó si la yegua realmente había salvado la vida de un hombre, Elías no mostró datos, no citó estudios. Simplemente dijo: estaba enterrado, olvidado, y ella me trajo de regreso. Hizo una pausa. Ninguna máquina, ninguna medicina, ningún milagro envuelto en carne ha hecho lo que ella hizo. Y luego, con lágrimas en los ojos, añadió: ¿quieren estudiarla? Bien. Empiecen por estudiar por qué una criatura sin voz pudo gritar más fuerte que todos nosotros. ¿Por qué ella supo que yo estaba vivo cuando nadie más lo sabía? ¿Y por qué, incluso cuando el mundo dudó de ella, nunca se apartó de mi lado? La sala quedó en silencio. El juez no dijo nada por un largo momento. Y finalmente, dejó los papeles sobre la mesa y susurró: se queda. Esa noche, Elías regresó a casa con tormenta a su lado. Y el pueblo lo esperaba con linternas encendidas y canciones en los labios. Cantaron viejas nanas. Dejaron flores blancas junto al establo de tormenta. Le dijeron a sus hijos: esta es la yegua que nos recordó lo que significa amar sin miedo. Pasaron semanas. Las estaciones cambiaron. Y Elías, aunque más viejo, se movía ahora como un hombre renacido. Enseñaba a los niños a montar. Abrió su granja a quienes venían a ver a la yegua que detuvo la muerte. Y cada mañana, caminaba hasta el manzano con tormenta a su lado, como antes. Solo que ahora, el lazo entre ellos era más profundo. No pesado. Sagrado. Ya no eran solo hombre y animal. Eran leyenda. Una tarde, mientras el sol se derretía detrás de las colinas, Elías se sentó bajo el árbol junto a Tormenta y le dijo: has hecho más por mí de lo que yo jamás hice por ti. Tormenta frotó su hocico contra su hombro. Él rió suave. Tal vez eso es el verdadero amor. Dar, sin llevar la cuenta. Luego, la miró, de verdad. Sus ojos estaban cansados, pero en paz. Y en esa mirada, Elías vio algo que ni la ciencia, ni un periodista, ni un tribunal podía definir. Alma. Alma pura, innegable. Esa noche, llegó una carta. Esta venía de una niña. Escrita a mano, con crayones. Decía: querida Tormenta, mi perrito se enfermó y murió la semana pasada. Estaba muy triste. Pero mi mamá me habló de ti. Dijo que salvaste a tu persona. Creo que eres una heroína. Te quiero, aunque nunca te conozca. Gracias por ser mágica. Con amor, Sofía. Elías dobló la carta con cuidado, las lágrimas cayendo por sus mejillas. La leyó en voz alta para Tormenta. Y cuando terminó, Tormenta apoyó la cabeza en su regazo, como si hubiera entendido cada palabra. Nunca volvieron a pedirle que demostrara nada. Ya había hecho lo imposible. Y por el resto de sus días, Tormenta ya no fue solo una yegua. Fue una guardiana. Un susurro contra la muerte. Un latido entre dos mundos. Y para Elías, ella fue el comienzo de todo lo que importaba. Pasaron las estaciones. Los campos dorados de San Miguel se tornaron en óxido, luego nieve, y después verde otra vez. La vida, como siempre, siguió su curso. Pero en un pequeño rincón del mundo, el tiempo se volvió suave en los bordes. Envuelto en el ritmo de los cascos y los pasos tranquilos bajo un viejo manzano. Tormenta envejeció. Sus pasos, antes truenos, se volvieron pausados. Su melena se desvaneció en los bordes, ahora con un leve susurro plateado. Pero sus ojos, esos ojos salvajes y sabios, conservaban el mismo fuego, la misma tormenta que Elías vio el día que se conocieron. Ya no tenía nada que demostrar. Y aún, todo por dar. Elías también se había convertido en una especie de mito local. El hombre que volvió de la muerte. El campesino que vivía porque un caballo creyó en él. Los niños visitaban la granja en excursiones escolares.
Se reunían alrededor de la cerca del potrero, con los ojos grandes de asombro cuando Tormenta se acercaba. Aún orgullosa, aún serena, aún cargando historias en su silencio. Elías se sentaba cerca, en su vieja mecedora, una manta sobre las rodillas, contando la historia no como un milagro, sino como una promesa. Eso es lo que hace el amor, decía. Escucha cuando nadie más lo hace. Llega corriendo cuando el mundo se aleja. Se aferra cuando todos los demás sueltan. La carta de Sofía permanecía clavada sobre el escritorio de Elías. Y con el tiempo, llegaron más cartas. De desconocidos. De niños. De veteranos que decían sentirse vistos por primera vez. De viudas que decían que la historia de Tormenta les dio una razón para despertar. Incluso de un doctor que una vez declaró a Elías muerto, ahora escribiendo con asombro. Estaba equivocado. Y me alegra haberlo estado. La imagen de Tormenta adornaba murales, calendarios, incluso sellos postales. Pero nada de eso le importaba a ella. Solo le importaba el roce suave de la mano de Elías. El crujido familiar de los escalones del porche. El sonido de su voz llamándola al atardecer. Una mañana, mientras el sol pintaba las colinas de ámbar, Elías encontró a Tormenta acostada bajo el manzano. No estaba sufriendo. Solo, cansada. En paz. Se sentó a su lado sin palabras. El aliento se le quedó atrapado en la garganta. Tormenta alzó la cabeza lentamente. Lo miró una última vez. Y exhaló, suave y lento, como el viento soltando una historia que había llevado demasiado tiempo. Elías apoyó la mano sobre su cuello. Las lágrimas cayendo libremente ahora. Gracias, susurró. Por todo. Y entonces, ella cerró los ojos. Y el mundo se detuvo. Esa noche, el pueblo hizo una vigilia. Velas encendidas en cada ventana. Los niños dejaron manzanas junto a la cerca del potrero. El sacerdote no leyó ningún sermón. En cambio, simplemente dijo: enterramos a una yegua, pero honramos a una guardiana. Tormenta no fue enterrada bajo la tierra. Fue cremada. Sus cenizas esparcidas bajo el manzano. El mismo lugar donde se negó a dejar que Elías muriera. Se colocó una piedra junto al árbol. No grande. No lujosa. Solo una línea, grabada con verdad. Ella escuchó lo que nosotros no pudimos. Elías cambió después de eso. No roto. No vacío. Pero sí, más silencioso. Aún caminaba cada mañana hacia el árbol. Aún contaba la historia de Tormenta a los visitantes. Aún se sentaba al borde del potrero, como si ella siguiera pastando a su lado. Y en cierto modo, así era. Años después, cuando Elías finalmente falleció, tranquilamente, mientras dormía. No hubo un funeral como el anterior. No hubo ataúd. No hubo tumba. Solo una ceremonia al amanecer, bajo el manzano. Los aldeanos se reunieron en un círculo silencioso, con velas en mano. Andrés habló, con la voz temblorosa. No decimos adiós, dijo. No a un hombre que ya regresó del borde. No a un alma que nos mostró que el amor es más fuerte que la muerte. Colocaron las cenizas de Elías bajo el árbol, junto a las de Tormenta. Y cuando el viento sopló a través del valle esa mañana, no era solo aire. Era algo más. Algo sagrado. Unas semanas después, ocurrió algo inesperado. Una yegua joven, negra como la medianoche y con una franja plateada en el rostro, deambuló hasta el pueblo. Nadie supo de dónde vino. Sin marcas. Sin señales de dueño. Pero caminó directamente hacia el huerto. Directo al manzano. Y se quedó allí. Quieta. Escuchando. Los aldeanos la observaron en silencio, asombrados. Hasta que el sacerdote dio un paso al frente y susurró. Algunas tormentas nunca se van. Solo regresan en otra forma. Y así, comenzó una nueva historia. No un reemplazo, sino una continuación. A la yegua la llamaron Esperanza. Creció entre los huertos, entre susurros, entre leyendas.
Y cada vez que alguien pasaba junto al manzano, se detenía, porque sabían, algunos lazos nunca se rompen, algunas historias nunca terminan, y algunos caballos llevan el alma de lo eterno. Si esta historia tocó tu corazón, no dejes que termine aquí. Compártela con alguien que cree en la lealtad, en las segundas oportunidades, en el amor silencioso entre un humano y un caballo. Y si Tormenta te recordó a alguien que se quedó contigo cuando el mundo se fue, dale like, comenta, y no olvides suscribirte. Porque aquí, no solo contamos historias, mantenemos sus corazones latiendo.